compañero que recién llegó, estamos presentándonos así, diciendo más o menos quién es cada uno para tener una idea general, les comentaba y conocerlos un poco más. ¿Tu nombre cuál es? Marcos. Tomá aire, tranquilo, que sé que viniste corriendo. Sí. ¿Y qué pensás hacer? ¿Ya te estás por recibir? No creo que no estoy cerca de recibirme. ¿Cómo se llama? Es una orientación que me gusta laboral. Justamente soy ayudante de alumno de elementos. Sí. Y nada, hace poco vengo de estar con la clase. Terminé un poco tarde, así que vine acá. Está bien. O sea, todos han, obviamente esta es una pregunta un poco, pero todos han aprobado elementos y algo recuerdan de elementos, depende de cuánto tiempo haya pasado, ¿no? Desde que la cursaron, pero esto no es elementos, ¿eh? Esto es una materia que es muy conceptual, es decir, lo que vamos a ver son los principios generales del derecho del trabajo, la interpretación, las reglas aplicables y los lineamientos más importantes para verlo, digamos, desde una perspectiva un poco más amplia y más alta también de los elementos. Ustedes ya teóricamente al menos han superado esa etapa. Supone que algo recuerdan de elementos de derecho de trabajo y si no lo recuerdan, bueno, no se preocupen demasiado. Espero que en la materia esta se refleje también esos conocimientos. ¿Qué tal? Mi nombre es Candela Gabriano. Sí. Yo soy titulación privado, soy investigado en laboral. Actualmente trabajo en un estudio público que hace laboral, específicamente en fuerzas. Así que tengo un poco de conocimiento de lo laboral y lo administrativo, porque trabajo con la policía. Pues esta es una materia, digamos, que ustedes la eligen, ¿no? Es así, no es algo obligatorio. Mi nombre es Micaela Vasallo. Actualmente son mis primeros puntos estoy entre laboral y privado. Paso de Es con la revolución industrial. La revolución industrial es un hecho de historia económica que se manifiesta en qué país originariamente y que después se generaliza también, sobre todo en países también desarrollados. ¿El Reino Unido? ¿Cómo? El Reino Unido. Exactamente. Muy bien. La revolución industrial inglesa. Ahora, ¿por qué se caracterizó la revolución industrial inglesa? La revolución industrial inglesa fue la que dio origen al capitalismo. No es que el capitalismo nació con ese fenómeno histórico. Quizá el capitalismo comenzó antes. Comenzó quizá, no sé, la parte comercial o financiera, con el fin de la Edad Media, con las ciudades del norte de Italia, con el Renacimiento, con la aparición del individuo como centro de la historia en reemplazo de lo que ustedes, de una concepción teocéntrica, ¿no? de la vida. Pero el desarrollo tecnológico, yo les recomendaría, si ustedes lo quieren leer, porque es una excelente introducción al tema de la revolución industrial. Es un librito que tendrá 100 páginas, ustedes lo pueden conseguir, lo consiguen por Mercado Libre por menos de lo que vale un café hoy, que es un libro de un autor, un historiador de la economía inglesa que se llama Ashton, es decir, así como se los estoy mencionando, A-S-H-T-O-N, googleenlo, la revolución industrial, explica justamente cuáles son las características y tiene una visión muy equilibrada de todo el fenómeno. Y por ejemplo, en algunas páginas, así como quien no quiere la cosa, porque Ashton no era abogado laboralista, era un historiador de la economía, pero en algún momento él dice, ¿por qué comienzan a nacer los rudimentos del derecho del trabajo? Porque les convenía también a los propios empleadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando
aparecen las primeras factorías o fábricas en las cuales trabajaba todo el mundo, los hombres, las mujeres, los chicos, que antes vivían en el campo. Esas personas mejoraron su nivel de vida con el desarrollo tecnológico, con el aumento de demanda, pero también eran explotados en forma casi inicua en muchos casos, ¿no? Entonces, como a esas personas se les pagaba, por ejemplo, cuando su empleador vendía lo que había producido o lo que había elaborado la gente, recién les pagaba a esos trabajadores, se dieron cuenta, bueno, lógicamente que esta persona en la semana o en la quincena no tenían de qué subsistir. Entonces regularizaron los pagos y ahí, por ejemplo, nació el salario. Nació el salario, ojo, no es que lo inventaron los ingleses el salario, sino digamos que sí apareció la idea de que si se le pagaba a las personas a destajo, es decir, por resultado, que es una forma de producción, ese salario que se pagaba en función de lo que habían producido efectivamente, igual tenía que ser precedido periódica, regularmente, en este caso por semana o quincena, del pago de una retribución mínima, para que esas personas pudieran subsistir. Después, cuando se vendía, cuando se ubicaba en el mercado esa producción, se le pagaba la otra parte del salario, estaba vinculado a la productividad. Ese es uno de los orígenes del salario. Ustedes saben que después de esto, ¿quién fue? Oyeron hablar de los economistas clásicos, de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera. Pero ¿quién fue alguien que también es considerado un economista clásico por algunos, ¿no? Pero que fue, lógicamente, totalmente disruptivo, porque tenía una visión completamente distinta a esta, y que era un marginal políticamente, pero que, yo les voy a dar unas pistas, nació en Alemania, y después se exilió, no, lo echaron de todos lados, se exilió en el Reino Unido y pasó mucho tiempo en el Museo Británico estudiando la economía de la Revolución Industrial y después escribió una obra muy conocida. ¿Quién fue? ¿Ustedes algo han leído, supongo, de historia en general? A ver, tiren un nombre. Marx, muy bien Martín, Marx, Karl Marx. Karl Marx escribió el libro El Capital. Ahora, ¿qué decía Marx? Que a mí no me convence mucho esto, pero él hablaba de la existencia de algo que llamaba plusvalía, es decir, que si los empleadores o los propietarios del capital o de los medios de producción obtenían una ganancia, esa ganancia la obtenían exclusivamente del trabajo de sus dependientes, que él los llamaba proletarios. Al que quiera leerse los 20 tomos del Capital, que los lea, pero por lo menos, si les interesa, traten de leer, que hay muchas antologías y buenas, a los que les interese la historia económica, porque el derecho del trabajo, si ustedes lo quieren entender, tienen que entender algo, aunque sea básico, de historia económica, porque si no, no, y historia social. Les decía, a partir de ahí nace una determinada doctrina
justamente es el marxismo económicamente, que postula la existencia de un conflicto industrial irreductible entre clases sociales. ¿Sí? Entonces, esa ideología, con la que yo personalmente no estoy de acuerdo en absoluto, pero que respeto a quien lo puedan pensar así en la medida que lo puedan fundamentar, es una de las visiones del derecho del trabajo, porque dice que el derecho del trabajo lo ven como una herramienta temporal de combate, pero no como algo definitivo. O sea, el marxismo, sus epígonos entienden que en algún momento, digamos, el capitalismo se va a agotar solo o va a llegar a una situación en la cual una clase social, que es la de los trabajadores, va a suprimir a la otra. Esa es básicamente la ideología. Esta es una visión del derecho del trabajo, y ojo, porque compártase o no, gran parte de algunas ideas que menciona han inspirado inclusive también a determinados aspectos después de cómo fue evolucionando el derecho del trabajo. Inclusive también con variantes que, si bien tuvieron su origen en ese marxismo, después evolucionaron hacia un socialismo más moderado, socialdemocracia, como se quiera, más compatible con lo que es el sistema capitalista de organización socioeconómica. Hay otra visión del derecho del trabajo que aparece en la última década del siglo XIX con la Iglesia Católica, con una encíclica que se llama Rerum Novarum. En latín significa de las cosas nuevas. Había un pontífice, el actual, quien es León XIV, ¿no? León XIV, en ese momento creo que era León XIII, que emitió un documento papal en el cual dijo esto: los trabajadores y su familia tienen derecho a un salario digno. Debe respetarse el derecho de propiedad. No se cuestionaba, digamos, la existencia de distintas clases, pero que todos debían colaborar, propietarios y trabajadores, porque tenían un interés común alrededor de la organización que al fin y al cabo les daba de vivir a todos, tanto a los propietarios de esa organización, a los titulares, como a los trabajadores. Y decían que esto estaba relacionado con una noción tradicional, ya desde la época de Tomás de Aquino, que es la de bien común, ¿no? De común a todos, más allá del conflicto. Y hay una tercera visión, bastante descarnada, pero que hay que tener en cuenta, que centra exclusivamente la visión de estas normas en el individuo. Es decir, hay dos visiones básicamente del derecho de trabajo. Uno la puede ver, y que no necesariamente en todos los casos son contradictorias o excluyentes, que uno lo puede ver como un derecho, como derechos de los trabajadores que inclusive se tienen que dar en el tiempo de manera progresiva, es decir, cada vez mejor. Ustedes habrán oído del principio de progresividad de los derechos humanos, bueno. Y otra visión que es muy realista y que también tiene parte de la verdad, y es esta. Yo soy empresario, monto una organización para fabricar productos o prestar un determinado servicio. No lo puedo hacer solo. Entonces contrato gente, una relación
relación de dependencia. Yo compito con otros empresarios de la misma actividad, del mismo sector, y no contrato a esas personas porque quiero que tengan un salario para mantener a sus familias. Esa puede ser, digamos, un tema que yo contemple como parte de mi actividad. Pero no es lo fundamental, porque si yo no tengo utilidades, no tengo ganancias, en algún momento tengo que cerrar, tengo que dejarla. O sea, me estoy poniendo, ustedes entienden lo que les estoy diciendo, les estoy explicando cuál es esta visión. Me estoy poniendo encima la mochila de todos los meses o todas las quincenas, pagar los salarios como corresponde en términos, pagar las cargas sociales, pagar los impuestos, y esto va a depender también, la continuidad de eso, de cómo le vaya a mi negocio. Entonces esto a veces, por ejemplo, puede explicar, no justificar, son dos cosas distintas, pero puede explicar, digamos, por qué hay relaciones laborales no registradas, insuficientemente registradas, por qué a veces también hay competencia desleal, porque hay empleadores que cumplen con todas las normas o tratan de cumplir con todas las normas y otros que no. Y esto también contribuye a explicar, por ejemplo, la última reforma laboral, que ha tenido mucho de esta visión. Es decir, esta visión básicamente lo que dice es, miren, está bien, son los derechos de los trabajadores que se tienen que mantener, tal como se vienen desarrollando, pero la verdad es que si no hay empresas y si no hay empleadores, tampoco hay trabajadores. Y esto también responde, esta visión, a lo que dijimos desde el comienzo de la clase. Es decir, tanto económica como jurídicamente, el trabajador está en relación, depende del empleador. ¿Sí? Está en relación de dependencia. Esto para entender un poco más las cosas, es decir, ustedes lo van a ver siempre al derecho de trabajo entonces desde distintas facetas. Y acá nos referimos al derecho, hasta ahora al derecho individual. En realidad, esas normas individuales, ¿quién empieza a impulsarlas o a luchar por la aparición y la consolidación de ese derecho del trabajo? No precisamente el Estado. El Estado, primero, justamente, cuando aparece la revolución industrial, esta que yo les decía que generó un crecimiento económico y una mejora de los niveles en general de vida de la gente, por una parte, pero también terribles desigualdades, motivó también que si hay individuos cuyo único patrimonio es su salud y la posibilidad de ofrecer sus servicios en el mercado, entendieran que podían negociar mejor esas condiciones de trabajo junto a otras personas que estuvieran en la misma situación. Es así que aparece el fenómeno del sindicalismo. ¿Dónde aparecen los primeros sindicatos, los trade unions? En Inglaterra, obviamente. Entonces, inclusive, ahí aparece entonces otro sujeto de derecho de trabajo, pero ya de derecho colectivo del trabajo. Empiezan fenómenos como el sindicato, la huelga y el convenio colectivo, que son propios del derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál fue la evolución del Estado? ¿Cómo fue evolucionando el Estado ante el fenómeno
de los sindicatos y la evolución del derecho del trabajo, al principio, lógicamente, no era un picnic lo que hacían los sindicatos. Obviamente había estallidos de violencia social, había protestas, había una serie de cosas. Entonces, ¿cuál fue la primera actitud del Estado? Reprimir esos movimientos. Reprimir porque se veía como algo contrario al paradigma individual, basado en la ideología del liberalismo posterior a la Revolución Francesa, en la cual era ilegal, esto lo decía por ejemplo una ley de Chapelier de 1789, la Revolución Francesa. Quienes hicieron la Revolución Francesa la hicieron justamente para terminar con los privilegios de la nobleza y del clero, ¿no? Para ir a un socialismo, cosa que en ese momento, digamos, dijeron, no, esto, hasta acá llegamos, muchachos. Entonces, cuando vieron que, digamos, los trabajadores, los obreros de París se organizaban para defender sus derechos, dijeron, no, esto está prohibido, y esa ley de Chapelier prohibió cualquier tipo de coalición de trabajadores. La ley se llama así, de Chapelier. Esto ya en el 1700. Esto ya, por eso digo, fíjense que yo recién mencioné una ventana de tiempo de 1760 a 1830, que fue la Revolución Industrial. La Revolución Francesa fue en 1789. La independencia de Estados Unidos en 1776. O sea, son todos fenómenos, ¿no?, importantes, y esos son los primeros, digamos, los pininos del socialismo. Esos son los pininos del socialismo, porque además el socialismo hay que decir que no lo inventó Carlitos Marx. Esto ya venía del socialismo utópico francés de Saint-Simon, bueno, una serie de muchachos de esa época. Socialismo utópico. Bueno, ¿qué pasó entonces? Dijimos que se formaron los sindicatos, las trade unions, las huelgas. Segunda etapa. Como vieron que la represión en realidad, porque además cada vez había un mayor desarrollo tecnológico, mejoraban las condiciones de vida, pero también las aspiraciones sociales de la gente que lógicamente quería vivir mejor. ¿Cuál es la segunda etapa estatal? La regulación del fenómeno gremial. O sea, dijeron, bueno, está bien. ¿El fenómeno gremial? ¿El fenómeno gremial? Del fenómeno gremial, claro, de la asociación sindical, ¿no? La regulación, por ejemplo, la aceptación de los gremios. Y el último, bueno, es el actual, sobre todo la última parte del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando ya los sindicatos se institucionalizan y se consideran parte de la vida socioeconómica del país, no como algo, como una asociación ilícita. No, eso ya, digamos, esos tiempos supuestamente estaban superados, ¿no? Los que quieran profundizar en el tema del sindicalismo y de las convenciones colectivas de trabajo, les recomiendo que lean de un autor español que fue uno de los padres del derecho del trabajo en España y que después de la Guerra Civil Española vino acá a Argentina, tuvo muchos años acá, que se llamaba Alejandro Galiart, con él, y Gallard se escribe Folch, es Gallard Folk, es un catalán que vino acá al país y escribió dos libros. Uno se llama El sindicalismo y el otro Las convenciones colectivas de condiciones de trabajo. Si lo pueden conseguir, es lo que quieran pensar, no se preocupen, no lo vamos a tomar. Claro, pero no sé que se asusten y nos quedemos sin clientes, Ivana. Bueno, entonces,
Llega, ustedes verán que es un poco grueso el raconto este, pero digamos trata de ser claro. Llega la Primera Guerra Mundial. ¿Entre qué año fue la Primera Guerra Mundial? 1919. No, por 1914 y 1918. En 1919 aparece la Sociedad de las Naciones, es el antecedente de las Naciones Unidas, y también aparece la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a la Argentina. En esa época también, por ejemplo, la primera ley de accidentes de trabajo en el país es de 1904. Y los sindicatos, hasta la aparición del peronismo en la década del 40, tenían una inspiración ideológica comunista, socialista, anarquista, y después, bueno, aparece ese fenómeno sociopolítico, es el peronismo, y aparece el llamado modelo sindical argentino, con esto de la personería gremial que estuvimos viendo. En realidad nunca hubo una ley de contrato de trabajo desde el comienzo del derecho del trabajo, porque la ley en el tiempo viene después de una larga evolución y generalmente que recoge jurisprudencia anterior. Cuando la ley de contrato de trabajo apareció en 1974, plasmó en un texto legal gran parte de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como también de las leyes anteriores, las leyes laborales sueltas que había antes. Dijimos 1974, ley de contrato de trabajo. Yo diría que hay tres o cuatro grandes hitos en lo que es el derecho laboral argentino. En materia de derecho individual, la historia de la Justicia Nacional de Apelaciones, de la Justicia Nacional del Trabajo, de acá de la capital federal, que tuvo siempre una jurisprudencia que marcó rumbos muy importantes. Ustedes saben que hay fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, a ver si ustedes saben cuáles son esos fallos, que tienen valor de ley, que tienen el mismo valor que una ley. ¿Saben cuáles son esos fallos? ¿Qué clase de fallos? ¿Qué tipo de fallos? ¿Cómo se llaman? Plenarios. ¿Cómo? Plenarios. Plenarios, muy bien. Fallos plenarios. Fallos plenarios. ¿Qué es un fallo plenario? ¿Alguien lo sabe explicar? ¿Lo puede explicar? Con sus palabras, no estoy pidiendo una definición técnica. Estamos hablando, estamos cambiando ideas, hablando. Todas las cámaras se ponen de acuerdo en que algo debería ser así. Bien. No sé, a ver. No, como que todos los casos iguales se van a tener que resolver de esa forma. Sí, está bien, las dos expresiones son en general correctas. Es decir, ustedes tienen un fallo plenario cuando lo que es la ciudad de Buenos Aires, cuando el tribunal, que es la Cámara de Apelación del Trabajo, que está integrado por varias salas, son 12 salas, cuando hay salas que sobre una misma cuestión de hecho tienen fallos contradictorios. Entonces, Tienen que unificar un criterio. tienen que unificar criterio cuando resuelven un recurso de inaplicabilidad de la ley. Así se llama, un recurso extraordinario de aplicabilidad de la ley. Por ejemplo, una persona que
Entonces supongamos que yo soy actor, soy demandado y finalmente la sala de la Cámara resuelve en un determinado sentido la situación de hecho que yo planteé. Yo planteé esa situación porque tenía un precedente, un antecedente judicial de otra sala del mismo tribunal que decía algo completamente distinto. Entonces, si se dan las condiciones, establece el Código Procesal, yo podría, por ejemplo, con base en ese precedente, pedir que se reúnan las salas y unifiquen la jurisprudencia, como dijeron recién. Ese es el fallo plenario. Y el fallo plenario tiene la misma fuerza que una ley, porque al menos para los jueces laborales de la jurisdicción es de cumplimiento obligatorio, para todos los jueces, para las otras salas y para los jueces de primera instancia. Bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿cuántos fallos plenarios tendrá? 200, 220. Bueno, tiene más de 200 fallos plenarios, de los cuales, bueno, lógicamente, ustedes imagínense que los primeros fallos plenarios son de la década del 30, del siglo anterior, muchos de los cuales, al ser incorporados a la ley de contrato de trabajo, los que fijaban principios generales, ¿no? Fueron incorporados a la ley de contrato de trabajo, con lo cual, bueno, ya obviamente su obligatoriedad a partir de la sanción de la ley de contrato de trabajo venía directamente de la ley. Pero después se siguieron dictando fallos plenarios hasta la actualidad en temas que no estaban contemplados en la ley de contrato de trabajo y que habían dado lugar a fallos contradictorios. Por ejemplo, si para el cálculo de la indemnización por antigüedad, por despido, del artículo 225 de la ley de contrato de trabajo, había que tomar en cuenta, para determinar la base de cálculo, la parte proporcional del aguinaldo o no había que considerarla. Y la Cámara, como las salas tenían distintas posiciones, unificó la jurisprudencia en un fallo que se llamó Tulosay con Banco Central de la República Argentina y dijo: el aguinaldo no forma parte de la base de cálculo del 245. Pero ¿qué pasa? Que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, desde 1970 y pico, tiene la doctrina en la provincia de Buenos Aires, y la siguen, por supuesto, los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, de que el aguinaldo forma parte de la base de cálculo de la indemnización del 245. Entonces uno dice, esto es una cosa de loco. Si un General Paz tiene un criterio y el otro, no es el mismo país este. Sí, pero como es un país federal y el Poder Judicial es local, pasan estas cosas. Entonces, ¿quién resuelve a veces? A veces, cuando le llega por la doctrina de la arbitrariedad de sentencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas veces no entienden estos temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, como ustedes saben, no es derecho federal, es derecho común. Entonces es difícil que llegue. Pero llegan, algunos temas a la Corte Suprema llegan, pero por vía no del caso federal, de la contradicción directa de una norma con la Constitución Nacional, sino generalmente por vía de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia que tiene la Corte Suprema desde hace mucho tiempo. Y hay que decir la verdad, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo tiene un récord de sentencias revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por justamente la doctrina de la arbitrariedad. Entonces, el derecho del trabajo está conformado por la ley, pero ustedes, futuros abogados, si ejercen la profesión, si litigan, para ustedes, esto espero que no sea chocante lo que les voy a decir, pero para ustedes realmente lo que dice la ley, lo más importante es lo que los jueces dicen que dice la ley. Que se van a basar en eso cuando ustedes planteen los casos que llegan. Se van a basar
en lo que dice la justicia del trabajo respecto de la ley, que como habrán visto, no siempre es lo mismo en todos los tribunales, ni siquiera la misma sala de la Cámara. Bueno, a ver, espero que la clase que viene es el lunes, ¿no? El lunes pueda haber subido al campus el calendario, la fecha de los parciales, y consignas también para, si les voy a pedir que hagan algún trabajo práctico. Los parciales son multiple choice, esa es la metodología. Bibliografía, usen la que quieran. Yo el único, la única obra canónica, por decirlo así, que conozco, teoría general de derecho del trabajo, es el libro de Ackerman, ¿no? La teoría general de... Pero tómenlo como referencia y si pueden conseguirlo mejor, porque además es un libro que está bastante caro y ahora además desactualizado, ¿no? Pero lo pueden tomar como referencia y con las debidas precauciones que les van a ser explicadas en nuestro curso, donde vamos a tratar de hablar del derecho laboral y no de la historia del derecho laboral. Salvo esta clase que ustedes vieron que hablamos de historia y mucho, pero más o menos para que ustedes sepan del contexto de la teoría general de derecho del trabajo, ¿sí? Bueno, me gustó conocerlos y nos vemos la próxima.